Bueno, precisamente para hablar sobre los resultados de las elecciones aquí en la Ciudad de México, está con nosotros Manuel Andrade, delegado del CEN del PRI en el Distrito Federal. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Néstor, gusto en saludarte. Muchas gracias. Bueno, pues finalmente, después de un buen rato, el PRI tiene una votación en alianza con el Partido Verde que le da triunfos y que le consigue espacios después de que en 1997 fue prácticamente arrasado en la capital. Así es. Pues mira, estamos muy contentos en el PRI porque después, como tú dices, de tantísimos años en que no teníamos ninguna expectativa electoral cierta, en esta elección, merced a muchas cosas que se conjuntaron, logramos ganar 3 delegaciones, 3 diputaciones federales y 3 diputaciones locales, lo cual nos vuelve a posicionar en la capital como una opción de gobierno que ahora, con el mensaje que recibimos de esta confianza electoral, de estos votos que la gente depositó por nosotros, nos va a permitir encauzar una nueva estrategia pensando, como cualquier partido, en tener una competencia más decorosa rumbo al 2018. En el ambiente ya flotan nombres para la presidencia de la República. ¿Cuáles son los nombres que pueden empezarse a mover para la jefatura de gobierno? Bueno, yo creo que en el caso de la ciudad va a haber a partir de ahora una nueva expectativa en el PRI, porque con todo lo que pasaba, Néstor, pues digo, era realmente heroico querer ser candidato. Acuérdate que repetimos a Beatriz como candidata en 2 ocasiones, precisamente merced a que no había cuadros que se pudieran sentir con expectativa cierta de triunfo. Yo creo que ahorita, más que hablar de nombres, tenemos que trabajar en el partido para renovar como fue esta campaña. Si tú te das cuenta, los candidatos del PRI, uno de los grandes méritos que tuvo esta elección es que los cuadros que participaron en un 90% fueron cuadros nuevos. Es una nueva generación de políticos en la Ciudad de México. La cuestión de género, la equidad y la proporcionalidad de género fue muy importante porque para nosotros representó la posibilidad de poder hacer un resurgimiento de una nueva clase política femenina que va a ser muy importante su papel a partir de ahorita rumbo a la próxima elección. Bueno, pues nos encontramos en una investigación que hizo Milenio que el mayor número de militantes, el partido que tiene mayor número de militantes es el PRI y que una gran mayoría, casi el 60%, pues son precisamente mujeres. Sí. Yo creo que, yo estoy cierto que el rostro del cambio en la Ciudad de México tiene el rostro de mujer. Yo creo que van a ser un factor fundamental para lo que va a venir en los próximos años. En esta elección, por lo menos lo que nosotros vimos, es que la mujer es la primera que dio su diagnóstico de que no estaba de acuerdo ya con que un solo partido gobernara esta ciudad, que no estaba de acuerdo con que el PRD siguiera teniendo una hegemonía en la Ciudad de México, que fue la que decididamente participó, trabajó y nos apoyó, en el caso del PRI, para que obtuviéramos este resultado electoral. Entonces, yo creo que el cambio del PRI en la Ciudad de México efectivamente atraviesa por entender que tiene que tener de principio rostro de mujer. Ok, nos queda un minutito. Sí. ¿Cuáles son las expectativas que se plantean, las metas que se plantea el PRI para la próxima elección de 2018? Porque debo recordar que la Ciudad de México aportó una gran cantidad de votos a Enrique Peña Nieto en la elección presidencial. Yo creo que lo primero es que tenemos que entender bien el mensaje de la gente con la confianza. Lo primero es que no podemos fallar. Nuestros delegados que ganaron la elección tienen que hacer un gran papel de gobierno en sus delegaciones, cumplir los compromisos, todo lo que hicimos en campaña, volverlo realidad. Nuestros diputados federales tienen que continuar apoyando el proyecto que como partido demostró que sí tiene la confianza ciudadana, y en la Asamblea tenemos que ser un verdadero contrapeso para las acciones de gobierno en la ciudad. Yo creo que ese es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo será consecuencia de nuestra organización interna. Vamos a entrar en renovación los partidos nacionales y de la ciudad, y entonces ahí cuidaremos mucho, seguramente, de que quienes lleguen a ser dirigentes, quienes sigan en la dirigencia, tengan esas características. Muy bien, Manuel Andrade, delegado del CEN del PRI en la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches.
contexto de pluralidad que dejan las elecciones de hace una semana. Y me quedé contigo, Ricardo. Me gustaría que concluyera porque estaba concluyendo la idea Mauricio con respecto. Fundamentalmente la Asamblea Legislativa es un ejemplo de lo que tiene que cambiar, Ricardo, en los órganos parlamentarios. Y yo creo que la gestión de las delegaciones también. Tú y ustedes, los 16 que hoy están con su constancia en mayoría, podrán decirlo. Los delegados gastan, pero quien paga las cuentas es el gobierno, las cuentas líquidas por cobrar, las CMCs. Ese es un mecanismo de control del gobierno central sobre los delegados. Hay un tema de autogenerados e ingresos propios que se reporta de manera irregular. Programas sociales duplicados, lo vimos con las despensas, los pinacos, toda esa operación que se dio en el proceso preelectoral y de campaña. Hay que meterle mano verdaderamente a una redefinición institucional para tener una mejor ciudad. Déjame preguntarle, ese sería, por ejemplo, de los puntos número uno de la agenda que trae Morena. Primero, yo te diría que podría coordinar con los dos partidos. Mira, yo te diría primero que podemos ser de ropaje viejo, pero somos honestos. El PRI tiene hecho pedazos al país, no solo por la enorme corrupción. O sea, no tienen autoridad moral cuando hablan de honestidad. Si el Congreso de la Unión es verdaderamente una cueva de Alibaba y los 40 ladrones, nosotros denunciamos a tiempo, regresamos 15 millones, en cambio el PRI nunca regresó nada. Me parece absurdo que se quiera centrar solo en el DF cuando el país está hecho pedazos. La corrupción es enorme, provocada por el PRI. La inseguridad en el país es inaguantable. Si hay verdaderos señores feudales, no solo son los delegados, son los gobernadores del PRI que actuaron con una hazaña y con una actitud de prepotencia y de corrupción enorme. Compraron las elecciones en el país y creen que van a gobernar porque tienen una mayoría. Con las trampas del Verde y del Panal se equivocan. Hay en el país una inconformidad social que ahí está en la calle, ahí está en el momento de la revolución, y eso lo provocó la reforma educativa, la privatización del petróleo, quieren privatizar el agua, la venta de playas, las reformas estructurales que están acabando con el país. Nosotros nos podrán decir que tenemos ropaje viejo, pero Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor gobernador. Es muy sencillo, construyó un segundo piso gratis. Peña Nieto, pregunten cuánto cuesta. Andrés Manuel construyó hospitales que costaban 600 millones de pesos. Peña Nieto, 9,000 millones de pesos que todavía está pagando el Estado de México. Es muy sencillo. Si el tema era discutir el tema de la ciudad, si quieren discutir políticas públicas, vamos a discutir políticas públicas. Me hubiera gustado que fuera candidato para debatir, pero no se vale que en este momento estés intentando hacer leña del árbol caído cuando ellos son los responsables. El PRI es el responsable de la debacle del país. Estoy de acuerdo. Estamos en un proceso de decadencia política. Vamos a discutir el país y la ciudad. Pongámonos de acuerdo y vamos, pero no se valen golpes arteros cuando vamos a discutir el tema de la ciudad o el tema de Andrés Manuel y el tema de Peña Nieto. Vamos viendo quién fue más honesto, vamos viendo quién hizo obras, vamos viendo quién actuó con más honorabilidad, vamos viendo todo eso. O sea, yo no quiero tocar esos temas. Veníamos a una invitación tuya para ver la Ciudad de México. Así fue. Pues veamos la Ciudad de México. ¿Dónde ven la posibilidad de construir puntos de convergencia para una agenda? Bueno, primero contestar a Ricardo, fundamental de la ciudad, porque él fue el que manejó el tema. Mi diagnóstico del modelo de gobernabilidad fue sobre la ciudad, y él lo extrapoló a lo federal, ¿no? Queriendo entrar en un debate federal. Lo podemos tener y podemos hablar de resultados. Y lo podemos tener, Ricardo. Dejémonos un lado y vayamos a dónde crees que puede haber una salida lateral que luego tienen de discutir lo federal cuando estamos atendiendo un problema local. Cuando quieran discutimos el ejercicio del gobierno y el trabajo que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto por este país y los saldos buenos y malos del PRI, los que hay ahorita y los que cuando tú militaste también. No hay, era otra cosa, no. Entonces, hay, por fortuna. Podemos discutir el pecado eso. no es haber sido
El pecado político no es haber sido priista, el pecado político es seguir siendo priista en estas condiciones. Este país está cayéndose a pedazos. Cuando no te hicieron candidato en Zacatecas, te entiendo. Cuando les gané en contra del presidente, en contra de tu partido, en contra del gobernador, en contra de todos los presidentes, les gané sin nada, les gané sin nada. Y ahora les voy a ganar. Por eso, pero es que estamos hablando de lo que sea. Yo no les tengo ningún problema. Vamos haciéndolo. Tú ordena, tú modera. Deme chance. Hablemos de lo que crean. A ver. Vamos a reeditar el conflicto gobierno de la ciudad, gobierno federal. Eso sería nefasto para la ciudad. Exacto. Para mí, a mí el tema concreto, ¿cuál es el punto donde creen que puede haber convergencia para la construcción de una agenda para la ciudad en la nueva pluralidad que hay hoy en esta capital? Propuestas para reformas a instituciones que tenemos que ajustar a la pluralidad que hace su arriba. Hay un ejercicio ahí en el cual tenemos que construir esas reformas que no pasan por la reforma política, que no pueden esperar. Si aspiramos al constituyente, tenemos que ir trabajando juntos para impulsar la reforma política antes del 18, donde aplica la reelección. Y entonces va a ser muy complicado modificar la estructura institucional del Distrito Federal en esa coyuntura. Tenemos que avanzar, se quedó pendiente en la Cámara de Diputados. En ese sentido, los mecanismos de coordinación, los mecanismos de seguridad, de la prestación de servicios públicos, de las administraciones delegacionales, que han sido verdaderamente el nido de corrupción en estos 17 años, la duplicación de programas, recursos. O sea, número uno sería corrupción, entrarle a ajustar las instituciones para atacar la corrupción. Te pregunto, te contesto y me oriento por tu pregunta, por respeto a tu programa. Primero, gracias. Yo creo que el tema de la Ciudad de México tiene que ver con varios problemas serios. El primero es combate a la corrupción, eso sin duda, que va acompañado de transparencia, que va acompañado de rendición de cuentas, pero también va acompañado de una reforma jurídica profunda. En efecto, está pendiente la reforma constitucional, no se ha terminado, hay temas de asignaturas pendientes, está suspendida en una de las cámaras, y creo que ese es tema fundamental, incluso incluso no solo para la distribución de competencias y facultades de las delegaciones que la redujeron a simples órganos administrativos, porque las delegaciones están acotadas en sus facultades y funciones, aunque esos son gobiernos electos democráticamente. Todas las facultades las sustrajo el gobierno central, seguridad pública, impuesto predial, impuestos diversos. Yo digo que esa es parte de lo que tenemos que rescatar en el nuevo constituyente. ¿Tú crees que Morena debe de ir al constituyente? Sí, yo sí creo que debe de ir, y tenemos que discutirlo con amplitud, porque si no es lo contrario, los delegados no van a poder hacer nada salvo administradores medianos en una ciudad tan compleja como es la Ciudad de México. No, y además tan cerca de los ciudadanos, que son los que más nos van a reclamar luego la historia. Y los que votan por... Ahí hay dos acuerdos de principio. Hay coincidencia en la reforma política y en fortalecer la figura delegacional. Hay coincidencia en que trabajemos en esquemas verdaderos de combate a la corrupción y rendición de cuentas. Es paradójico que la ciudad que está catalogada con la mejor normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas sea la más corrupta en la ley. Su valoración. No, en la ley nada más. O sea, la institución está disociada del comportamiento particular en las delegaciones y en la prestación de varios servicios públicos en la capital. Tercero, yo creo que hay que echar a andar el Consejo Económico y Social con otra perspectiva. Hay un espacio institucional para discutir el proyecto económico en la capital, para ver si esta ciudad, que ha formado su modelo como casi todas las del mundo, a remolque del desarrollo nacional, desindustrializando en los 90s y ahora en servicios, en los nichos que podemos generar clúster que den alto valor agregado y empleo a la capital, tenga un proyecto común de desarrollo en lo que participen los delegados y los legisladores y se discuta ahí con empresarios, con sectores sociales de la población, para ver cómo podemos orientar y cómo podemos simplificar en la asamblea todas las normas que son verdaderamente un relajo. Más de 28 días para abrir un negocio en el DF, cuando en otros estados se abren 4.
Ahora, a ver, la pluralidad necesariamente traerá distintas perspectivas, eso es inevitable, y abrirá la oportunidad para la construcción de coaliciones y alianzas. ¿Dónde ves a Morena y con quién, de acuerdo con las identidades y con las mayores, digamos, coincidencias, haciendo coaliciones? Mira, en los próximos 3 años, yo con el PRD, con el PRI, con Nueva Alianza, con Movimiento. Me parece que la nueva composición del mapa político de la Ciudad de México exige acuerdos. O sea, yo pienso en eso. El próximo domingo tendremos un Consejo Político Nacional en Morena, que es la máxima autoridad, y se van a definir políticas públicas. Okay. Yo soy de los que piensa que esta ciudad tiene que estar gobernada de la manera en como la gente la dijo ahora en esta elección plural. Y yo le veo talento a Miguel Ángel Mancera para conducir esta última parte, este último tramo. Tenemos que adaptarnos. Cuando yo fui gobernador del estado, administrar el conflicto, sí, no solo para gobernar. Yo tuve mayoría del PRI en el Congreso y todas las cuentas públicas me las aprobaron por unanimidad. ¿Por qué? Porque no robé, porque me vigilaron y porque hicieron lo que quisieron. Pero si tienes tú un ejercicio honesto, no tienes problemas si tienes un Congreso adverso. Y yo creo que Miguel Ángel Mancera tiene toda la actitud y la capacidad para conducir esta ciudad los últimos 3 años con la pluralidad que resultó de esta elección. Yo la respeto. Una vez que concluyan los procesos postelectorales o jurisdiccionales, pues todo el mundo nos tenemos que poner a trabajar. Y yo sí veo cercana la posibilidad de que Morena tenga acuerdos con el gobierno y en el Congreso se puedan diseñar estrategias legislativas o bien eliminar trabas para el desarrollo de la ciudad. Nosotros no estamos contra los inversionistas ni contra el desarrollo sustentable. No estamos en contra de la corrupción, en contra de la deshonestidad, en contra de la falta de transparencia. Pero nosotros podemos abonar en mucho en el desarrollo de la ciudad y lo vamos a hacer para la gente. Me estoy yendo, el tiempo se nos va volando. Voy a cerrar contigo casi en un minuto. ¿Tú también crees que hay acuerdos? Creo que se pueden construir acuerdos. Veo a Miguel Ángel Mancera con buena voluntad y capacidad. Tiene que ajustar su equipo de trabajo. Veo a secretarios que no están haciendo el trabajo a intensidad como requiere esta ciudad. El PRI con sus 3 nuevas delegaciones, sus diputados locales y federales, aportará a este proceso, construyendo agendas puntuales en las que podamos coincidir. La pluralidad va a dejar un mosaico que se tiene que armar. Me tengo que ir, muchas gracias, perdón. Sí. Cae la guillotina, muchas gracias, Ricardo Monreal, candidato electo Cuauhtémoc, Mauricio López, líder del PRI en el DF. Sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes aquí, 7:30. Voy corriendo porque ya me estoy pasando el tiempo. Muchas gracias, buen fin de semana. Hasta luego.